Muy buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Charla con los Científicos y tenemos el gusto de tener a la doctora Laura Palomares y realmente es un honor tenerla aquí platicando con nosotros, y vamos a seguir el mismo esquema que hemos estado tratando en este programa, y le vamos a pedir a la doctora Palomares que haga su presentación informándonos de dónde viene, cuáles son sus características profesionales. Doctora, pues agradecemos su visita a este programa y bueno, le cedemos el micrófono. Muchas gracias, Seferino. Buenas tardes. Bueno, yo vengo del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Yo soy ingeniera bioquímica, trabajo en el Instituto de Biotecnología desde 1991 y básicamente pues mi trabajo se centra en el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos, en la parte de desarrollo de procesos en específico, y bueno, principalmente para el día de hoy en la producción de vacunas recombinantes. Creo que esto es una de las partes más importantes, las vacunas recombinantes, y creo que va a ser un programa muy interesante, ya que vemos en los libros, vemos en la televisión de que se habla de vacunas recombinantes, y vamos a saber qué son las vacunas recombinantes. Además lo vamos a ligar con un tema que abordamos hace 15 días, el problema de la gripe aviar, y Laura en particular, además de platicarnos sobre las vacunas recombinantes, nos va a hablar de un éxito muy importante que ha tenido su grupo de investigación en colaboración con una empresa internacional en el desarrollo de una de las primeras vacunas que se desarrollan con estos métodos para contrarrestar este grave problema de la gripe aviar. Si eres tan amable de entrar en detalle, Laura, y a lo mejor empezar desde lo muy general para nuestro público, en términos de pues cómo son esto de las enfermedades virales y cómo contrarrestarlas. Sí, muchas gracias, Agustín. Bueno, pues en general los virus tienen la peculiaridad que únicamente son biológicamente activos cuando están dentro de una célula huésped. Entonces solamente van a ser activos o van a sintetizar sus proteínas, etcétera, cuando están dentro de nosotros. Por lo tanto, bueno, pues lo principal es evitar estar en contacto con el virus para evitar enfermarnos. ¿Cuál es la medida número 2? Pues es prevenir las enfermedades del virus, y esa es la ventaja que nos da la vacunación. En lugar de después tener que resolver la enfermedad a través de abastecer o de tomar algún medicamento, o de tener que permanecer en casa con nuestro tecito, nuestro caldo de pollo, pues si nosotros fuimos vacunados previamente podemos evitar la enfermedad. Y de hecho, pues la vacunación básicamente ha cambiado pues la humanidad, o la forma en la que el hombre ha vivido. Si pensamos, por ejemplo, en lo que sucedió con los aztecas, cuando llegaron los españoles, que una de las razones por las cuales se piensa que ganaron o que pudieron vencer tan fácilmente a las personas o a la gente que estaba aquí, fue porque traían con ellos a un virus, que era el virus de la viruela, que ahora ha sido totalmente erradicado del mundo gracias a la vacunación, a la prevención, ¿no? Esa es pues la importancia de las vacunas para poder contender con las enfermedades virales. Históricamente, ¿cómo podrías describirnos lo que ha sucedido en términos del desarrollo de vacunas? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué enfermedades virales falta todavía, ¿no?, para las cuales no tenemos una vacuna? ¿Cuáles están casi erradicadas? Bueno, fue muy interesante ver o saber, por ejemplo, de esas primeras vacunas que iniciaron lo que es la vacunación mucho antes de Jenner, que es, digamos, con donde se piensa o se dice que inició realmente la vacunación. Pues es básicamente lo que se llama la variolización, ¿no?, en donde había niños que estaban enfermos de viruela, por ejemplo, y que pues ya no morían de la enfermedad. Era lo que se llama un virus atenuado, un virus que ya había sido expuesto al humano o pasado en humano muchas veces, lo cual hace que disminuya su patogenicidad, y esos niños se utilizaban para inocular a otras personas, y esa fue la primera vacunación. Imagínense, eso no pasaría ningún requisito regulatorio de hoy en día, ¿no? A partir de entonces, pues hemos desarrollado tecnologías para la producción de vacunas. Las vacunas tradicionales
En general se producen en dos maneras, ¿no? Una de ellas es utilizar un cultivo celular, en donde tú tienes en general cultivos de células animales, expandes el virus ahí. Son virus que pueden estar atenuados o pueden ser todavía el virus patógeno. Atenuados quiere decir que les dan una calentadita para que... Atenuados quiere decir ¿Cómo traducirías atenuados? Los que se han cultivado por un cierto número de pases, o sea, han crecido varias veces in vitro, o sea, en un frasco o en una persona o en el organismo, y eso hace que disminuya su patogenicidad. El virus realmente no te quiere matar. Al virus no le conviene que tú te mueras. Lo que él quiere es que tú vivas para que tú sigas produciendo más virus, ¿no? Entonces, cuando los virus ya crecen durante un cierto tiempo en las personas, se vuelven cada vez menos patógenos, ¿no? Normalmente son virus que tienen reservorios animales que cuando pasan al humano tienen muy alta patogenicidad, y esos son los que causan la muerte de personas. O sea, lo que estás hablando significa que lo que van, cuando haces tú la atenuación, sus características del virus las modificas, es así, ¿verdad? Exactamente. Que sus características principales son su antigenicidad, su patogenicidad y su virulencia, que es la que causa la enfermedad, y lo que vas a hacer es modificar su virulencia y que mantenga su antigenicidad, que eso es lo más importante, ¿no? Eso, bueno, como mencionas, desde la época de Jenner o los chinos, ¿no? Que también lo realizaron, y creo que antes todavía de Jenner, pero los factores de comunicación pues eran no tan fáciles, ¿no? Y que era Europa, la difusión de la información pues era mayor que los propios chinos. Y bueno, esto que platica realmente es importante en cómo modificar esa virulencia. ¿Cuáles serían las características importantes de una vacuna? ¿Cómo modificas la virulencia y cómo dices, aquí le paro? Bueno, ese, digamos, es un problema de las vacunas tradicionales, atenuadas, porque en general no tenemos el conocimiento como para saber exactamente qué fue lo que cambió del virus que hizo que fuera menos patógeno. Ahorita ya tenemos lo que es la secuenciación de alta cantidad o high throughput, y de esa forma podemos pues ver cuáles son esas mutaciones, pero anteriormente no sabíamos qué era lo que hacía que el virus fuera menos patógeno, ¿no? ¿Qué cambia? Bueno, pues puede ser básicamente la afinidad a sus receptores o la capacidad simplemente de producir partículas infecciosas productivas, ¿no? Los virus, conforme tú los vas pasando, tienden a producir lo que se llaman partículas defectuosas, que son partículas incompletas que crecen o se replican más rápidamente, pero que requieren virus completo. Todo eso al final lleva pues a lo que es una atenuación. Porque el virus realmente es un ser vivo, es un ente que es algo estructuralmente muy sencillo, ¿no? Son unas cuantas proteínas y unos cuantos genes, ¿no? ¿Cuál es el promedio que nos...? Bueno, hay virus muy pequeñitos, desde por ejemplo el virus ANO asociado, que tiene su genoma de aproximadamente 4 kilobases, hasta virus muy grandes. Recientemente se han aislado virus de arqueas que son incluso de tamaño de micrómetros y que llevan a tener genomas que incluso pueden ser similares a los de un micobacterio, ¿no? Y hace unos momentos debatíamos sobre si están vivos o no, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu postura en esa discusión? Bueno, mi postura es que no están vivos, ya que pues solamente son activos cuando están dentro de una célula, ¿no? Sin embargo, pues en la discusión que tuvimos estábamos hablando de pues cuál es la definición de vida, ¿no? Si es suficiente o si se requiere que pueda crecer a partir de un solo organismo. Creo que sí. Entonces, aquí si vive a través dentro de una célula, ¿cuál sería el mecanismo para reproducción del virus? ¿Cómo lo explicarías para nuestro auditorio tenga conocimiento de cómo se replica un virus dentro de una célula, que es muy importante, ¿no? Sí, como decía hace rato, pues lo que hacemos es cultivar las células, tener muchas células y después infectarlas, agregarles el virus y esperar que el virus pues se
propague ahí, después cosechamos. ¿Células de qué, por ejemplo? Células de riñón de mono, son de las más comunes, ¿no? Que se cultivan en el laboratorio. Se cultivan en el laboratorio. Otra célula, que es la número 1, es el huevo. Claro. El huevo es una célula. El huevo de gallina. El huevo de gallina, que se utiliza para producir muchísimas vacunas. De hecho, un gran número de vacunas veterinarias se producen aún en huevo. Así es. Muchas vacunas humanas se iniciaron a producir en huevo. Básicamente todo se ha movido hacia lo que es la parte de cultivo celular, y la vacuna de la influenza para humanos, con excepción de 2 vacunas que están en el mercado, se producen en huevo. O sea que ya tienes, no sé, ¿cuántos? Una granja completa de... Un huevo por dosis. Un huevo por dosis de vacuna. De influenza. O produce, ya sea que tengas proceso a base de huevos o a base de células de riñón de mono. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, después depende del tipo de vacuna de que estemos hablando, ¿no? Hablamos ya de las vacunas atenuadas, pero también hay las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas también pueden ser las inactivadas puras o las vacunas de subunidades. Entonces, las atenuadas, ya tenemos el virus que ya lo atenuamos anteriormente, y después simplemente lo que haces es infectar las células, cosechar el sobrenadante. Se le hace una purificación muy sencilla y se evalúa el que no sea patógeno, y ya esa es la vacuna. O sea, el virus tú lo tienes guardado, ¿cómo? Bueno, el virus tú recolectas el sobrenadante de tu cultivo, o sea, centrifugas, y el líquido tiene tu virus. Tú haces un cultivo donde están las células de mono, por ejemplo, y lo inoculas con el virus que tú tienes guardado, liofilizado, bueno, normalmente lo tienes congelado a menos 70 o en nitrógeno líquido, tienes tus stocks virales, y eso lo sacas de ahí y ese lo utilizas para infectar. Y recoges las células infectadas y de ahí separas el virus en el cultivo. Ajá. Y de ahí dosificas las vacunas. Ese es en el atenuado. En el inactivado destruyes el virus. Normalmente le agregas alguna sustancia que inactive al virus, que lo destruya, y esas se dividen de nuevo en 2. Unas en donde tú purificas de una manera relativa las proteínas o las fracciones antigénicas más importantes, esas se llaman de subunidades, y en la otra pues básicamente utilizas todo el virus pues lisado, ¿no? Completo. Bueno, ya no completo, porque normalmente cuando lo inactivas pues lo destruyes. Pero lo destruyes. Pierde su integridad. Eso es, pero está completo desde el punto de vista de su estructura. Sus proteínas, su material genético. Las puedes destruir, depende del virus que se trate. Por ejemplo, el virus de influenza es un virus que tiene una membrana. Si tú agregas un detergente, esa membrana la destruyes y entonces se pierde la forma del virus, ¿no? Eso es. Y dentro de la estructura del virus, una vez que llega a la sangre y empieza a generar nuestra respuesta, ¿cuáles son los factores antigénicos? O sea, ¿qué es lo que hace que nuestro organismo se prepare para luchar contra el virus verdadero, el peligroso? Bueno, por ejemplo, algo que es muy importante es la estructura del virus, su tamaño, ¿no? Obviamente nuestro sistema inmune ha evolucionado por mucho tiempo para poder reconocer este tipo de estructuras que pues son obviamente ajenas. Entonces, eso es, digamos, una ventaja de los virus atenuados, que conservan la estructura del virus y el tamaño, que es normalmente entre 20 y unos 70 o 100 nanómetros, es un tamaño óptimo para que sea reconocido, primero por lo que es el sistema inmune innato, que tiene que ver con la activación de complemento y otra serie de respuestas no específicas a ese virus, y después que pueda inducir una respuesta de anticuerpos o una respuesta celular para la protección contra la infección. Ya, vamos a tener que ir a nuestro primer corte del programa para regresar después a que nos platiques sobre estas nuevas metodologías para el diseño de vacunas recombinantes. Bienvenidos nuevamente a este segundo segmento del programa Charla con Científicos. Estamos Seferino García y su servidor Agustín López platicando aquí con la doctora Laura Palomares, hablando pues de 2 temas importantes hoy en día, que es el problema de la influenza, de la gripe aviar, influenza aviar o gripe aviar, y desde luego pues el tema que
en el que ella es experta, que es el desarrollo de vacunas y específicamente del desarrollo de una vacuna que recientemente fue aprobada, desarrollada en el laboratorio de la doctora Laura Palomares en colaboración con una empresa internacional. Y pues, ¿por qué no seguimos en este tema, Laura? Platícanos un poquito qué son estas nuevas tecnologías para la producción de vacunas y concretamente qué hicieron ustedes con esta compañía. Bueno, muchas gracias, Agustín. Primero, pues como ya mencioné, este tipo de tecnologías de utilizar células en cultivo o huevos tienen varias desventajas. Una de ellas es que pues cuando utilizamos un huevo necesitamos pues un huevo por dosis. Eso hace muy difícil poder escalar y producir suficientes vacunas pues para un gran número de la población. Si pensamos en el caso de la influenza, en donde pues los primeros en enfermarse y morir son las gallinas, tampoco suena muy inteligente utilizar el animal que es el principal vector de la enfermedad para producir nuestras vacunas, ¿no? Pudiera ser que hubiera una epidemia viral, se murieran y entonces ya no pudiera haber suficientes huevos para la producción para humanos. Otra característica de este tipo de vacunas es que como tú tienes el virus entero, aunque se utiliza para influenza, el formato favorito es el virus inactivado. Entonces son virus que fueron destruidos por tratamiento con formalina y después se hace una purificación sencilla, no es una purificación exhaustiva, para retirar algunas proteínas del huevo, impurezas, y quedarte solo con la fracción antigénica. Sin embargo, pues existen ahí algunas otras proteínas que son extrañas y que no es adecuado, no es conveniente introducírselas a una persona. Un ejemplo claro son todos aquellos que son alérgicos al huevo, y las vacunas para influenza que están actualmente en el mercado están totalmente contraindicadas para ellos. Una característica importante de la influenza en particular es que al ser un virus de RNA, el virus muta mucho, cambia frecuentemente, de dos maneras. Por un lado, el genoma, si dos tipos de virus nos infectan, el genoma de esos virus se puede intercambiar y formar una nueva cepa que tiene segmentos de un virus o segmentos del otro. Por otro lado, también hay una muy alta tasa de mutaciones simplemente en el material genético, lo que hace que surjan frecuentemente nuevas cepas. Esa es la razón por la cual la vacuna contra influenza cambia cada año. De hecho, la de este año cambiaron 2 cepas. Es una vacuna que tiene que producirse de forma relativamente rápida. A fines del mes, básicamente a mediados del mes de febrero, la Organización Mundial de la Salud publica cuáles son las cepas de influenza para la nueva vacuna, y los fabricantes tienen de ese momento hasta más o menos septiembre para producir las vacunas. ¿Cuántas dosis? Bueno, millones de dosis, ¿no? Además de septiembre, antes de que se empiecen a aplicar las vacunas, bueno, un poco antes, cada lote de vacuna es liberado por la agencia regulatoria del país de interés, lo cual también lleva tiempo. El problema es que si nosotros tomamos un virus de campo para poderlo utilizar para producir este tipo de vacunas, hay que adaptarlo para que crezcan los huevos. Eso tiene 2 desventajas. Por un lado, los virus que son altamente patógenos para las aves, como el famoso H5N1, que es el que se llama gripe aviar y que está básicamente en China, etcétera, es realmente muy agresivo para el embrión de pollo que está dentro del huevo, y por lo tanto no se puede producir ahí. Los títulos son muy muy bajitos. Por otro lado, nuestro virus nosotros ya lo estamos como que adaptando a crecer en las células, y eso hace que el virus que estamos utilizando de vacuna no necesariamente sea idéntico al virus que está circulando en ese momento en la población, reduciendo en parte la eficiencia de las vacunas, ¿no? Entonces, el primer acercamiento que se ha seguido para resolver este problema es utilizar el cultivo celular, como son estas células de riñón de mono que mencionamos, para producir las vacunas. El problema es que el proceso es muy lento. De hecho, es tan lento
que aunque las vacunas producidas en cultivo celular ya fueron aceptadas por las agencias regulatorias en Europa hace casi 5 años, nunca han podido liberar a tiempo un lote para que pueda ser utilizada en los humanos. O sea, tardan mucho en reproducirse las células de riñón. Más bien el problema es que tú tienes que adaptar al virus a que crezca en tu cultivo. Y como cambia cada año, te toma meses adaptarlo y pues ya no te da tiempo. Ahorita, bueno, te voy a dar el ejemplo de lo que pasó con Flublok, que es la vacuna con la que... Flublok se llama. Flublok. ¿Y se encuentra en las farmacias o...? Todavía no ha sido aprobada en México, apenas fue aprobada en Estados Unidos a mediados del mes de enero de este año. Y aprobaron en enero de este año, aprobaron la vacuna y el primer lote se liberó por la FDA, esto fue en Estados Unidos, el 15 de febrero. Nuevecita. Y esas vacunas expiraban, su fecha de caducidad era de una semana después. Caray, o sea, había que vacunar a todos. O sea, lo que sucedió es que el proceso de aprobación pues fue muy lento, ¿no? En esta semana pues yo me vacuné y varios otros de la compañía, y de hecho hicimos algunas campañas de vacunación. Y bueno, logramos que de hecho se liberaron 3 lotes, lo cual es muy bueno y nos da una buena señal para que la próxima temporada de influenza pues sí vamos a lograr tener la vacuna distribuida a tiempo para poder proteger a las personas. Ahora, pero este tipo de vacunas también funciona para la gripe aviar. Sí, también se puede utilizar para gripe aviar. Entonces, pero la Flublok es específica para influencia humana. Flublok es para influenza humana. Eso es, yo tenía como confundido el... Sí, Flublok es únicamente para humanos. El problema es que el proceso de manufactura es muy caro. Entonces, para usar este tipo de vacunas en aves tiene que costar centavos, Seferino. Así es, no es mucho más barato, porque si no tenía un impacto en el precio del pollo o del huevo, ¿no? Entonces sí utilizan otro tipo de metodologías que ya has mencionado, que es muy importante, el impacto económico, no así en el caso que mencionas con los humanos. Yo creo que aquí me surge algo que realmente yo creo que nuestro auditorio ha escuchado mucho hablar de influenza tipo A, H, H7N3. ¿Nos podrías explicar qué significa H y qué significa N? Porque son clasificaciones que se hacen del virus, y la pregunta, bueno, ¿qué es el H y qué es el N? Para beneficio también de una profesora por ahí que no sabía si HLN, no sé qué, ¿verdad? Ah, cierto. Ahora muy bien guardadita. Ahora la tenemos recluida. Así es. Bueno, el virus, digamos, de relevancia para humanos, hay 2 tipos de virus de la influenza: el virus de la influenza A y el virus de la influenza B. El virus de la influenza A se subdivide en varios tipos, ¿no? Y esos tipos están dados básicamente por la secuencia de 2 proteínas. Antes esto se hacía serológicamente, pero pues más frecuentemente ya se utiliza básicamente la secuencia del gen para clasificarlas. Una es la hemaglutinina, y la hemaglutinina es una proteína que es afín a un azúcar que está en la superficie de nuestras células y que le va a dar la especificidad al virus de si se va a unir a una célula de humano, o a una célula de ave, o a una célula de cerdo. Esa es la H. Esa es la H. O sea, eso era lo que se utiliza para el diagnóstico, ¿no? La hemaglutinina para detección de anticuerpos y poder hacer las clasificaciones o medir el efecto. Y entonces el H5 es para virus de gripe aviar. Y H1 para... O sea, no es algo tan categórico, pero los que circulan más frecuentemente en humanos son los tipo H1 y H3. Existen muchas cepas de H1 y H3, y esos son los que cambian año con año, aunque siempre va a haber un H1, un H3 y un B en la vacuna. Recientemente, en mi opinión, son más las transnacionales queriendo subir cada vez más la barra para hacer más difícil la competencia. Están saliendo las vacunas tetravalentes, que tienen 2 tipos de influenza B y H1 y H3. Ahora, la N, lo dice Seferino, se refiere a la secuencia de una proteína que es neuraminidasa.
¿Y qué hace lo contrario que la hemaglutinina? La hemaglutinina ve este azúcar que se llama ácido ciálico y se pega a él. La neuraminidasa corta el ácido ciálico y es necesaria para que el virus pueda escapar de la célula. De hecho, el Tamiflu inhibe la actividad de la neuraminidasa. Tamiflu es un antiviral con el que se combate la influenza, ¿no? Así es. Y evita que el virus pueda escapar de la célula, ¿no? O sea, no tendría ya su replicación y de infectar otras células y se reduciría la carga viral. Ajá, exactamente. Muy bien. Y específicamente ahora sí, el desarrollo del Flublok, ¿en qué consistió? Bueno, el Flublok es una vacuna recombinante. De hecho, se produce en cultivo de células de insecto. Entonces, lo que se hace es que nada más se expresa la hemaglutinina, que es esta proteína que le da el reconocimiento del virus hacia la célula huésped y tiene pues la característica de que es una vacuna de muy alta pureza. Eso le da muchas ventajas. De hecho, todas las vacunas su potencia es valorada con respecto a la cantidad de hemaglutinina que tiene. Pero si tú además de la hemaglutinina tienes muchas otras proteínas, como son las proteínas del huevo, proteínas del cultivo celular, etcétera, pues la cantidad de proteína que tú le estás inyectando a la persona es muy alta. Eso ocasiona efectos secundarios indeseables, como puede ser fiebre, dolor en el sitio de inyección, debilidad, etcétera. Una vacuna de alta pureza evita todos esos inconvenientes. Las personas que sean alérgicas al huevo se pueden vacunar con esta vacuna sin ningún problema. Y otra ventaja es que al ser una sola proteína, las dosis o sea, aunque la cantidad de proteína que tú le pones a la persona es menor, la dosis de la proteína que es relevante, que es antigénicamente importante, es mayor. Entonces, una persona que se vacuna con Flublok queda protegida para el virus H1. Bueno, la vacuna Flublok es trivalente. Es trivalente, o sea, son tres proteínas. Tiene una fracción H1, H3 y B. Y al igual que las vacunas que se hacen en huevo, que son las que están en el mercado en México, son las que hace Sanofi, Novartis, etc. Pero no tienen el efecto colateral, como mencionabas, porque recordando, yo que he ido también a vacunarme y me dicen, le va a dar un poco de fiebre, va a tener dolor, cuídese, y esto va a tener una duración de 1 o 2 días, y entonces con la vacuna como la están produciendo con el Flublok, esas reacciones secundarias no se producirían, ¿es correcto? Así es. Porque esto trae como consecuencia que mucha de la gente tenga mayor aceptación este tipo de vacunación, porque y bueno, he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, el caso del Seguro Social, en el que va la gente y dice, ay, a mi niño le va a dar fiebre, va a tener dolor, va a tener problemas, y mejor no lo vacuno. Y entonces tendría una mayor aceptación este tipo de vacuna y una mayor eficiencia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Seferino. Vamos a tener que ir a este segundo corte y vamos a regresar con ya varias preguntas que nos hace llegar el público. Bueno, continuamos con la charla con la doctora Laura y platicábamos de algunas cosas que ella nos quiere explicar sobre la vacuna de Flublok. Adelante, Laura. Gracias, Seferino. Solamente decir que las ventajas de una vacuna recombinante no nada más están en tener una dosis menor, sino hay otras ventajas. Por ejemplo, para producir esta vacuna nunca manejas el virus patógeno. Lo único que tú haces es tomar el gen y lo tomas, el gen de la proteína hemaglutinina, y lo tomas del virus que está circulando. Entonces nunca tienes que expandir el virus in vitro. Eso es. Nada más de esta manera te aseguras de que tu vacuna, la proteína que estás produciendo, es idéntica a la que es relevante en ese momento en la población. Eso quiere decir que es la forma natural y lo único que estás poniendo es la proteína en su forma natural y no como ocurre, como mencionabas, por ejemplo, en el caso de las atenuadas, que se modifica. Que en ocasiones la protección no es similar, aunque te protege, pero no tiene la similitud, y en este caso es completamente similar. Es una buena estrategia
que se diseñó para realmente tener una mayor protección, ¿no? Así es. Otra, el no manejar al virus original desde un punto de vista de bioseguridad es una ventaja inmensa, porque no corres el riesgo de transmitir la enfermedad. ¿Qué pasa si tú quieres proteger contra un virus como el H5N1 aviar de muy alta patogenicidad? Lo último que tú quieres es ahora pues expandirlo en un reactor de miles de litros, ¿no? Otra ventaja es que el tiempo que te tardas en obtener la vacuna es muy corto. Entonces, si surgiera una nueva cepa de corta influenza, tú muy rápidamente puedes obtener el gen y expresar la proteína de interés. Entonces, son muchas las ventajas de una vacuna recombinante, y estas ventajas no son exclusivas de esta vacuna. Son realmente de todas las vacunas recombinantes, que en mi opinión pues es la tecnología que debemos seguir usando. Quizá para sensibilizar un poco a nuestra audiencia en realidad de lo que estamos haciendo uso es de una célula transgénica. Ahora que está tan en el debate, estamos modificando genéticamente una célula para que produzca una proteína de interés, que no es algo nuevo, porque ya los diabéticos y muchas otras enfermedades se benefician de la producción de proteínas utilizando cepas transgénicas, recombinantes. Así es. Yo creo que esto trae a colación algunas preguntas que ha hecho el auditorio, que como el caso que preguntan si es peligroso trabajar con virus en un laboratorio, ¿no? Que es lo que mencionabas, que realmente considero que sí es peligroso en las condiciones que mencionas, ¿no? Sí, bueno, depende del virus, ¿no? Sí. Hay virus que se manejan con un nivel de bioseguridad 1, virus de insectos, por ejemplo, o virus que no causan ninguna enfermedad conocida, en donde pues no, el cuidado que se debe tener para manejarlos es poco. Los virus que son ya peligrosos se manejan en condiciones muy controladas. Todas las instituciones que tienen autorización de utilizar esos virus los manejan de forma muy controlada, muy vigilada, por lo tanto no representan un riesgo ni para la gente que trabaja con ellos ni para la gente que está afuera, porque solo es gente entrenada y tiene todas las instalaciones que los protegen de una infección. Sí, pero esto significaría tener una infraestructura apropiada con un costo muy alto para el país, ¿no? Sí. Y con la forma en que mencionas que se pueden hacer actualmente, se reducen esos costos y el riesgo de causar algún problema, ¿no? Porque sí, claro, cuando interviene el hombre, pues siempre ese riesgo está latente. Entrando entre de las preguntas, también tenemos una pregunta que nos dice: ¿el tamaño del virus influye para el reconocimiento en el sistema inmune? Sí, definitivamente. Como mencioné hace rato, existen varios estudios que han demostrado que el tamaño del virus es el ideal para que pueda ser reconocido por el sistema inmune, y no solo el tamaño, también la estructura del virus. El virus tiene muchas proteínas repetidas, una al lado de la otra, o sea, tiene una muy alta densidad de epítopes o de sitios que reconocen los anticuerpos, que son una señal de alerta para el sistema inmune, ¿no? Entonces sí son muy inmunogénicos. ¿De cuánto sería aproximadamente, de cuántos aminoácidos sería un epítope? Depende mucho de cada virus, pero en general pues estamos hablando de unos 10 aminoácidos. Tenemos muchas preguntas. Hay unas que están más o menos relacionadas, que tienen que ver con la investigación básica y la investigación aplicada. La pregunta, bueno, las preguntas juntándolas en una sola es, primero, ¿cuánto se tarda, cuánto hemos tardado en entender el mecanismo mediante el cual un virus infecta? Y luego esto viene de la mano con qué tanto del trabajo para el desarrollo de una vacuna viene de un laboratorio de investigación básica, qué tanto de un laboratorio de investigación aplicada y qué tanto participa una empresa. Creo que este es un ejemplo donde puedes hablar de los tres componentes, ¿no? Sí, quisiera iniciar por aclarar que Flublok no es un invento nuestro. Nosotros no inventamos el concepto de esta vacuna. La compañía Protein Sciences Corporation, que es la propietaria de Flublok, ellos ya tenían esta tecnología desde hace aproximadamente 15 años. ¿Qué es en lo que ayudamos nosotros? Bueno, es que no es suficiente producir una proteína recombinante.
es un camino muy arduo llegar a la aprobación para su uso en humanos, y tiene que ver con demostrar la seguridad, y la seguridad es no únicamente de la vacuna per se, sino de todos los componentes que puedan estar presentes ahí. Tienes que demostrar que no hay un virus o algún patógeno, etcétera, en tu vacuna. Obviamente que sea eficiente, y en lo que nosotros trabajamos mucho, pues fue básicamente en la caracterización de la proteína per se, qué estructura tenía, si esta proteína está muy glicosilada, o sea, tiene azúcares unidos a ella, cuál es la estructura de estos azúcares, etcétera, ¿no? También cuestiones de infección, de presencia de otros virus, cómo saber si hay virus o no. Este tipo de apoyos fue el que nosotros en nuestro laboratorio le dimos a Protein Sciences Corporation. Pero regresando a la primera pregunta, ¿se conoce el mecanismo de infección del virus o se necesita conocer para desarrollar la vacuna? Bueno, la mayoría de las vacunas que se han desarrollado se ha hecho de forma empírica, básicamente sin conocer el mecanismo de infección. Para llegar a conocer totalmente el mecanismo de infección de un virus se necesita más de una vida, ¿no? Yo pienso de una vida investigador. Yo creo que no conocemos el mecanismo de infección de ningún virus al 100%, ¿no? Y hay grupos de cientos de investigadores trabajando con ellos, y los virus siguen dándonos chamba. Pero en la medida en que se avanza en este conocimiento, también el espectro de posibilidades para el desarrollo de fármacos se amplía también, ¿no? Así es. Y específicamente, ¿cuánto tarda? Que esa es la otra pregunta. Y bueno, y hay otra relacionada con el costo. Sí. ¿Cuánto tarda y cuánto cuesta? Bueno, mira, el costo ha sido así como que las transnacionales cada vez inflan más lo que cuesta llevar una vacuna o un producto recombinante al mercado. Ahorita el número anda como en 2,000 millones. Yo puedo decir que Flublok, de dólares. Desarrollar una vacuna. Una proteína recombinante. Flublok costó alrededor de $500 millones, lo cual obviamente es mucho menos, ¿no? Entonces, mucho depende, pues, pues cuántos candidatos tengas que te llevan a uno solo, ¿no? Esto considera también muchos candidatos fallidos, que no... el tiempo invertido en candidatos que no funcionaron, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva? Pues mucho es cuestión de suerte, y aunque suene extraño, así es, porque uno puede decir, a ver, yo pienso que esta es la mejor forma en que yo puedo proteger de una enfermedad. Esto, parte del virus me va a proteger, ¿no? Y sigo mi estrategia para la vacuna. Al final del día, no va a ser hasta que yo la pruebe en humanos que voy a tener la respuesta de si la vacuna es eficiente o no. Yo digo, si fuéramos ratones estaríamos curados de todo, porque pues todas las vacunas funcionan, obviamente las hacemos funcionar en ratón, pero ya en campo el asunto es diferente. Entonces, Flublok, por ejemplo, tomó aproximadamente unos 15 años llevarlo al mercado. 15 años. Y más o menos el qué tanto impacta tanto el tiempo como el costo del desarrollo, finalmente el costo de la vacuna. ¿Cuánto cuesta una vacuna? Sí. Flublok? ¿Cuánto cuesta comprarla en el mercado? Bueno, el precio al público ahorita son $25 en Estados Unidos. La vacuna que nosotros utilizamos cuesta aproximadamente entre $4 por dosis. Son los precios en los que compra el gobierno de México. Algunos colegios, o uno se puede vacunar en un hospital particular aquí en Cuernavaca, te la venden como en $300, si no estoy equivocada, más o menos en lo que se está vendiendo Flublok. Sin embargo, para que una vacuna pueda ser exitosa, tiene que ser utilizada en grandes poblaciones, y los precios tienen que estar del orden menor a $10 por dosis. El precio de manufactura, ¿no? Flublok está en sus primeras etapas, digamos, acaba de comprar nuevas instalaciones para hacer el escalamiento, y ese escalamiento va a llevar a una reducción de precio del costo de manufactura, ¿no? Además, con este tipo de enfermedades en que la diseminación de la enfermedad es muy alto, lo que tiene que hacer realmente es una vacunación masiva para controlar los procesos de transmisión, ¿no? Lo que le llaman inmunidad de hato, en este caso de la población, para reducir la probabilidad de difusión del
del virus. Y esto es muy importante en los programas que se establecen de control de este tipo de enfermedades. Y aunado a esto, aquí hay otra pregunta, que hablamos de la vacunación. La pregunta del auditorio dice: existe cada vez grupos que alarman a la población sobre el riesgo de autismo en el uso de la vacuna. ¿Qué tanta validez tiene y dónde podremos conseguir información para desmentir estos casos o otras informaciones que nos pueda ayudar a consolidar este informe, bueno, la respuesta? Sí, es realmente un escándalo esta relación entre las vacunas y el autismo, y realmente pues surgió... Es un escándalo porque es un escándalo porque fue un investigador inglés que falsificó información y que publicó que esta relación existía cuando pruebas posteriores han demostrado que no es así. Y el estudio original se publicó en el New England Journal of Medicine, lo que obviamente pues hizo que mucha gente decidiera no vacunar a sus hijos, ¿no? Como ves, he leído un par de artículos en donde dan información sobre esto y en donde creo que pues pueden ser útiles para tener la historia completa en cuanto a cómo desmentir esto. Vamos a hacer nuestro último corte y regresamos para seguir hablando de esta desinformación alrededor de las vacunas. Continuando con las preguntas de nuestro auditorio, creo que aquí este tipo de preguntas son muy importantes en la plática que tenemos con la doctora Laura. La pregunta dice: ¿estas vacunas son un ejemplo del beneficio de los transgénicos? Bueno, yo diría que sí, es un ejemplo del beneficio que toda la tecnología del ADN recombinante ha traído a la humanidad, y que a lo mejor no lo vemos, pero desde los detergentes que usamos en nuestra casa, y Agustín es mucho más experto en eso que yo, vienen de este tipo de organismos. Bueno, indudablemente lo que estás mencionando es el aporte que hacen los científicos para la humanidad, en este caso para la población, ¿no? Y siguiendo con la pregunta, ponen en el caso, dice: en el caso de una epidemia por virus, ¿se tiene la capacidad en México para la producción suficiente de vacunas? Bueno, la estrategia que ha seguido el gobierno mexicano, y en mi opinión, pues esta es una cuestión de seguridad nacional, y el gobierno de México debe tener un liderazgo claro para asegurar que toda la población tenga vacunas disponibles, ha sido aliarse con Sanofi, que tiene la vacuna tradicional que está en el mercado y que pues se ha probado que es eficiente y segura por mucho tiempo, para convencer que Sanofi ponga sus plantas de manufactura en México. Sanofi es una empresa francesa, así es, que ahorita pues tiene una planta de última generación, muy moderna, instalada aquí en México, y esa es la ruta que ha seguido el gobierno para asegurarse de que la vacuna esté en el país, ¿no? O sea, eso significa que la parte de los científicos mexicanos producen, se asocia con la industria privada para satisfacer las necesidades de vacuna y reducir los riesgos de presentación de una epidemia. ¿Es así? Bueno, en este caso, en esta estrategia Sanofi, Gobierno de México, los científicos mexicanos realmente pues hemos tenido un papel menor, ¿no? Pues yo, en mi opinión, pues México, y no una compañía transnacional, sino el gobierno mexicano, debería fortalecer su capacidad de producción de vacunas y obviamente pues aprovechar los recursos humanos que tenemos en México, que tenemos personas totalmente capaces de producir vacunas, no vacunas de hace 100 años, como es la vacuna que se produce en huevo, sino vacunas modernas de última generación. Como la que desarrollaron ustedes, esta recombinante o muchas otras vacunas recombinantes. Pero hasta donde recuerdo había, ¿no? México tenía laboratorios que dependían de la Secretaría de Salud para la producción. Tuvo, sí, de hecho México fue líder hasta los 60 en la producción de vacunas en toda América Latina. Seguimos siendo líderes porque tenemos el cuadro de vacunación más completo de toda América Latina y de hecho prácticamente del mundo, pero de esas ninguna vacuna se produce ya en México, solamente la OPV, la vacuna contra la polio oral, se produce en escalas muy pequeñitas,
en el Instituto Nacional de Virología, que es el que tú recuerdas. Sin embargo, todas las vacunas ya las compramos del extranjero. Y digamos que ante esta revolución tecnológica, ¿estaría el país, con su cuadro científico y sus alianzas estratégicas en mejores posibilidades como para una nueva visión, una nueva estrategia en la producción de vacunas? Bueno, yo espero que sí. Nosotros hemos intentado desde nuestra pequeñísima trinchera pues empujar esto, mucho en colaboración con Birmex, que es la compañía del gobierno, es una compañía transnacional que es la que encabeza la distribución y producción de vacunas. Su director, el doctor Ponce de León, es un convencido de que México debe producir sus propias vacunas y han puesto la atención en científicos mexicanos para apoyar proyectos nacionales, ya tener ellos infraestructura que les permitan producir vacunas recombinantes, porque no teníamos ni la infraestructura básica que se necesitaba. Porque hay quien pregunta dentro del público que si se pueden producir vacunas para todo tipo de virus. Bueno, en teoría sí deberíamos ser capaces. Algunos han sido más complicados que otros, como es el virus del SIDA, el virus del dengue, en donde la respuesta inmune es mucho más complicada que la de otros virus y pues que aún no hemos podido vencer o lograr tener una vacuna efectiva. Yo creo que aquí lo importante es que el gobierno trate de consolidar los grupos que existen, ¿no? Hay grupos que se han desarrollado, pero falta mayor apoyo para su consolidación, ¿no? Yo recuerdo en la Universidad Autónoma de Nuevo León había un grupo de virología también importante, pero sin los apoyos de los recursos del Estado, pues es imposible dar estos avances tecnológicos. Y muchos también, otro problema que tenemos es que emigran a países desarrollados y bueno, tenemos muchos ejemplos de esto, de mexicanos que están en el extranjero y que son ahora líderes de grupos importantes de investigación. Y yo pienso que pues tener confianza en nosotros mismos. Por alguna razón siempre pensamos que lo que viene del extranjero es mejor y pues yo estoy convencida que no es así. Tenemos todo aquí, pero nos falta dar ese paso. Es un valor agregado que debe ser el enlace entre la investigación básica y el llevar un producto en el mercado, y ahí es en donde nos ha faltado experiencia en México, y nos ha faltado experiencia pues porque no lo hemos hecho, ¿no? Existen casos contados con los dedos de las manos de productos biotecnológicos que han llevado al mercado, ¿no? El público pregunta si esto de la vacunación se podría extender a las adicciones, si se podría desarrollar una vacuna contra el tabaquismo o la adicción a determinados fármacos. Sí, de hecho sí, y hay un ejemplo muy interesante aquí en México, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el doctor Benito ha desarrollado una vacuna contra heroína basada en este principio. No es una proteína el inmunógeno, sino es una sustancia química. Hay un par de preguntas que tienen que ver ya más con tu trabajo como científica. En primer lugar, como que de qué tamaño, cómo está estructurado, cuánta gente participa contigo, pero hay una pregunta todavía más personal, en el sentido de qué es lo que a ti te gusta de hacer ciencia. Bueno, a mí desde chiquita me ha encantado entender, como a todos nosotros creo, científicos que somos tan afortunados de hacer esto, el cómo funcionan las cosas, ¿no? En donde entender los fenómenos que estamos viendo. Y eso, bueno, pues obviamente me sigue apasionando por no por decisión, sino por coyuntura. Yo acabé estudiando una ingeniería, lo cual ha sido lo mejor que me ha pasado, porque me ha permitido llevar esa curiosidad natural a lo que es poder llevar algo a la sociedad, ¿no? También el hacer ciencia es llevar a la sociedad mucho conocimiento, formación de personas, etcétera, pero nos ha permitido llevar tecnologías, ¿no? Crear valor adicional, ¿no? Valor le hace riqueza económica, y eso pues a mí me entusiasma y me gusta mucho, y aunque yo estoy muy lejos de ser alguien encargada de negocios, yo soy totalmente técnica, pues me gusta mucho ver estas perspectivas y sobre todo tratar de llenar estos huecos que creo que en México
nos hacen falta para poder llegar a una posición de liderazgo en este campo, ¿no? En cuanto al número de personas, bueno, por ejemplo, para el desarrollo de Flublok fue increíble que Protein Sciences era una compañía de 50 personas. Yo estuve de sabático con ellos, el gobierno de Estados Unidos les dio un apoyo muy importante. Gracias a eso eran 100 personas, o sea, realmente es una compañía muy pequeña. Y esas 100 personas pues llevaron esta vacuna al mercado, ¿no? En el laboratorio nosotros ahorita somos como 25 personas y de esas pues la mitad, o un poquito más de la mitad, trabajan en proyectos con la industria, como es este proyecto con Flublok y otros proyectos que tenemos también con algunas otras empresas nacionales, apoyándoles pues para el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos. ¿En el mismo contexto de las vacunas o en...? Nosotros nos especializamos en proteínas recombinantes, entonces casi todo nuestro trabajo es en proteínas recombinantes, aunque a veces nos han convencido de trabajar con vacunas tradicionales. También en el grupo estamos ahorita trabajando con bacterinas para pues también usos veterinarios básicamente. Bueno, yo creo que son aportaciones muy importantes tanto a la sociedad como a la industria, ¿no? En este caso al sector pecuario, que es una rama muy importante de ingreso para las zonas rurales. Y creo que esto es el ejemplo de cómo un científico se integra para un beneficio para toda la sociedad cuando sigue todo el proceso de la cadena. Y lo que estás mencionando, a lo mejor nunca fuimos enseñados de cómo va todo el proceso, desde la generación del conocimiento, buscar su aplicación, luego su beneficio, que es el proceso de comercialización, y cómo es el proceso de comercialización que te produce dinero, lo volvemos a reinvertir en ciencia, ¿no? Entonces siempre fuimos, en mi caso, abordados en el que era dar y dar y dar y dar, y nunca sabía uno por dónde llegaba el dinero, y cuando se acabó el dinero, pues para la ciencia. Y en otros países desarrollados, pues tiene toda una cadena que es la que estás mencionando, y creo que eso es parte de la filosofía que debemos cambiar, de tener mejores ingresos. Quizá también tu participación es un buen ejemplo para el público de cómo la ciencia es un continuo, la clasificamos en ciencia básica, en ciencia aplicada, desarrollo tecnológico, innovación, pero al final de cuentas, pues todo eso es un continuo. Hay grupos que están trabajando, comentabas, en los mecanismos de infección de un virus, de cómo es un virus, qué estructura tiene. Ustedes mismos tienen que determinar cómo es la proteína, si tiene azúcar, si no tiene azúcares, y al mismo tiempo pues ir pensando en cómo preparar a los seres humanos para defenderse de estos agentes infecciosos, ¿no? No sé si es parte de lo que a ti te maravilla del trabajo en el que estás ubicada, ¿no? Pues yo he sido muy afortunada. A mí la parte básica, y si yo les contara los proyectos de mis alumnos, pues es totalmente básico. O sea, los de las empresas nos dicen, bueno, ¿y eso para qué, no? Pues son cosas que en problemas relevantes, interesantes, pero no tienen ninguna aplicación práctica. Todavía. El objetivo es desarrollar conocimiento. Pero he sido tan afortunada que esta relación, por ejemplo, con Protein Sciences me permitió ir allá de sabático, y de repente me dicen, Laura, ahora tienes que producir la vacuna en buenas prácticas de manufactura en la planta piloto de la empresa que no existe. Entonces tienes que construir la planta piloto. Y entonces un científico, porque yo allá era totalmente científico, ahora pues me tocó aprender todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que he sido muy, muy afortunada. Y esto que llaman buenas prácticas de manufactura es una tortura para un científico, es lo peor. Sí, que está acostumbrado a trabajar con todo la mesa de laboratorio revuelta. Si yo te contara las historias de lo que vivió mi grupo, te mueres de la risa, ¿no? Porque me lo puedo imaginar. Estamos a unos minutos de terminar. Laura, no sé si quisieras concluir con alguna experiencia, algún mensaje, alguna cuestión que quisieras comentarnos. Bueno, básicamente pues creo que lo más importante es concientizar a todo el mundo que la prevención es lo mejor que podemos hacer.
la mejor forma de contener a los virus aviares, que ya no llegamos a los virus aviares, pero de evitar que esos virus puedan llegar al humano, etcétera, es contenerlos, mantenerlos lejos de nosotros. Como decía Seferino, esta inmunidad del hato, o sea, de una comunidad, es muy importante. Entonces no debemos dejar de vacunar a nuestros hijos. Las vacunas que están en el mercado están totalmente probadas que son seguras y eficaces. Entonces todo el mundo vacúnese y aprovechen que estos avances de la ciencia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos llegado a la parte final de este programa, que ha sido realmente muy interesante. Pues le agradecemos a la doctora Laura, que realmente nos ha dado información muy importante y que se hace del conocimiento de la ciudadanía del estado de Morelos. Muchas gracias por la información, y esperamos que no sea la primera, sino la primera vez de muchas otras intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Gracias a ti, Laura.